¿Cómo entra el déficit cuasi fiscal en este desbarajuste económico que hemos tenido en los últimos veintitantos años? El déficit cuasi fiscal, que todo el mundo Mira, sabe de dónde arrancó. actualmente el gobierno hace transferencia al Banco Central, que están ahí dentro de ese monto del pago de los intereses del gobierno que sale en el presupuesto. Hay una parte de eso que se transfiere al Banco Central para cubrir el déficit cuasi fiscal. Y ese déficit cuasi fiscal, a medida que hemos ido enfrentando choques externos, situaciones como la de la pandemia, se ha ido incrementando de manera sensible porque la deuda del Banco Central, todos sabemos que ha crecido y ha crecido de manera significativa. El banco, digamos que ha sido bueno gestionando esa situación, pero no cabe la menor duda de que una reforma seria, una reforma fiscal seria, tiene que abordar y tomar en cuenta el tema del desmonte del cuasi fiscal del Banco Central. No es que se va a desmontar en 2 años ni en 3 años, ¿no? Posiblemente va a tomar 15 o 20 años, pero tiene que tomar en consideración ese aspecto. Y eso agrega un componente a la reforma, una reforma que ya es importante en términos de magnitud. En términos de magnitud ya es importante. Cuando le agregamos el problema del cuasi fiscal, entonces todavía se torna más compleja. Mientras más demandamos en términos de potencial de recaudación, más compleja se hace la reforma, más difícil se hace legitimarla y obviamente todos estos temas que hemos estado hablando se magnifican. Luis, Luis, perdón, Salvador. sí, adelante. Si usted fuese el asesor del presidente de la República, uno de ellos, como economista, el presidente le llama, Luis, quiero ver. ¿Dejo eso para después o lo hago ahora? Es que, mira, en realidad el que está dentro del gobierno maneja una serie de información que el que está fuera le es muy difícil poder hacer una valoración de en qué punto se encuentra el gobierno. Recordemos que un gobierno manda a hacer encuesta semanal, mensual, sabe los niveles de popularidad en que se encuentra, pero sobre todo sabe lo que está pensando la población sobre determinados temas, que nosotros no lo manejamos. Si me preguntaran a mí, lo primero que yo le diría, señor presidente, deme los resultados de las últimas encuestas que ustedes tienen para uno hacer una lectura y poder ver en qué momento político nos encontramos, en términos político y social. Y entonces a partir de ahí tú ves las posibilidades Perdón, que Luis, ya ganó las elecciones. No, pero ya eso está en el macuto, ya no hay problema ahí. Sí. Pero ese no, pero el problema, bueno, pero sí, entonces sí, porque ganaste las elecciones, no, pero dale para adelante. Sí, entonces. pero perdón, no. Porque ganar las elecciones, ¿verdad? No tiene sentido que hablemos. Yo le dije que ya resolvió ese problema, ya ganó la reelección, y eso es una cosa que está a su favor. Ahora lo otro viene por añadidura, don Luis. No, yo no creo que viene por añadidura nada. No, para nada. Ahí tengo, mírame, disiento totalmente de ti. Si fuera así, entonces no tuviera ninguna preocupación. Estamos en tiempo, que manden la verdad, que manden la reforma. Estamos en tiempo que no basta ganar entonces, solamente, sino terminar, cumplir el periodo. ¿Qué usted le es el futuro. En definitiva. No, es que yo creo, vuelvo y te reitero, es que quien debe de leer, que lean, óyeme esto, que manejen con la información que ellos tienen a mano, que disponen, que uno sabe que disponen todos los gobiernos, que ellos hagan su valoración del momento y si ellos entienden que es conveniente. Y eso no es gobernar. Usted lo tomó suave ahí, don Luis. Espérese, porque primero usted es un ciudadano de a pie y es economista y fue un hombre de Estado. Usted no es un ciudadano igual que yo, igual que él. No, usted es economista, es ciudadano de a pie, consume, paga impuestos. Espérese, usted son las dos cosas. Usted es experto en eso. Fue un hombre de Estado. Fue jefe de presupuesto y un ciudadano de a pie que paga sus impuestos. Usted no es un cualquiera. No, ellos saben las encuestas. No. Espérese. Presidente, yo escucho en los barrios esto. Yo pago impuestos esto. Yo soy economista. Mira, aquí se hizo esto. No, usted no es un ciudadano cualquiera, don Luis. Sí, pero es que aunque tú seas la información, la formación que tú tienes para una decisión tan compleja como esa, no es suficiente. O sea, tú no puedes ser tan pretencioso en términos profesional para decir, oye, Meto, que uno maneja suficiente información para decirle a un presidente lo que tiene que hacer. Espérame, pero déjeme, él me puede pedir una consulta. Diciendo ahora de usted porque él tiene los asesores. Pero ya él tendrá los asesores de él. Llamando usted como asesor, pero perdóname, pero es que un asesor del presidente maneja una información que yo no manejo. ¿Entiende? Entonces, hay una información que yo no manejo. Usted no lo dijo nada al presidente. Adiós, gracias por invitarme. Perdóname. Te reitero.
si él me llama, en caso de que, hipotético de que el presidente hipotético me llamara, te reitero, yo tendría que dotarme de esa información antes de emitir una opinión. Y gobernar oyendo o mirando la grada. No, eso es conveniente. No, que porque las encuestas son para... No, porque no es mirar la grada tampoco, no es mirar las gradas, la grada. Es no es pedir mirar la grada, información. no es medir la grada tampoco. Escuchen cómo es esto. El que está en el gobierno no puede estar prestando la atención a las redes sociales. Tiene que estar pensando en las decisiones de Estado que tiene que adoptar. Pero este es un gobierno que le hace mucho caso a las redes. Bueno, ya eso sabrá, no sé decirte. Yo te estoy diciendo que el que tiene esa responsabilidad no puede estar pendiente de las redes, que las redes dicen y esto. Usted tiene decisiones que tiene que adoptar. Y entonces, en función de eso, obviamente la información usted la complementa con el sentir de los barrios, esas cosas que usted hace, porque para eso usted utiliza otras herramientas que son complementarias. La visión del economista es una visión economicista que excluye la visión política y social, posiblemente por falta de formación, de información. Entonces, en ese caso, cuando se discute, porque eso es lo que se hace, recuérdense que esta no es una decisión económica, esto es una decisión política primero, política. Eso es el problema, que esto es una decisión política, esto no es una decisión económica. Entonces, quienes son expertos en estas cosas, ese tema de cuáles son las figuras impositivas, del aspecto técnico, eso el gobierno debe tener 10 economistas que eso lo expliquen, y si me llaman a mí también, y cualquiera, pero eso no es un tema que es suficiente, ni poner eso, perdóname, estas son las figuras y esto genera tanto en términos de potencial recaudatorio. No se trata de eso. Luis, este tema es un tema mucho más complejo. Luis, estamos hablando de dos componentes, acaba de decir. El componente económico y el componente político. El componente económico son todos los elementos que deben incorporarse en la reforma fiscal, en la posible reforma fiscal, para obtener un incremento de los ingresos que pueda resolver la situación. Y está el componente político, que ya eso le corresponde al partido que esté en el gobierno. Así es. Valorar para la gobernabilidad. En términos económicos, nosotros estamos hablando de que el gobierno debe hacerse, de alguna manera, con recaudar 200,000 millones de pesos, que son más o menos entre 180,000 y 200,000 millones, lo que le pudieran resolver el problema de cara a la gobernabilidad económica del país. Así es. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares que se entregan como subsidio al sector eléctrico. Estamos hablando de otra partida que se entrega como subsidio a otros sectores también. Estamos hablando de una nómina estatal que se disparó en una cantidad porcentual respetable, pudiéramos decirle, para ponerle un nombre. Estamos hablando de una ayuda social que contribuye y entra en los elementos políticos. Estamos hablando de un pago de los intereses de la deuda externa que se ha acrecentado, y el déficit cuasi fiscal que menciona Gustavo, presionando ahí porque existe y está ahí. Estamos hablando de todos estos elementos que están ahí. ¿Cómo puede hacer el gobierno recortes o aportes que hagan posible que, mientras busca los 200,000 millones de pesos a través de la recaudación, resuelve algunos elementos de esos que están ahí, que son los que presionan para mayores gastos, dar compensación a la población a través del sistema de pensiones, a través de la reforma de la seguridad social y a través de la reforma del código laboral? ¿Cómo puede resolver la parte económica un gobierno? Wow, por ahora se la pusiste difícil. Porque ahí yo meto incorporarte otras dos reformas que complican aún más el escenario. Por ejemplo, la reforma laboral. El tema, por ejemplo, de las compensaciones laborales por desahucio. Sí. O sea, lo que uno prevé es que, yo creo que eso es algo deseable, y con lo que yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que uno dice,
¿Qué va a recibir el sector laboral a cambio de eso? Bueno, hemos hablado durante décadas de la creación de un seguro de desempleo. Ahora, ¿cómo tú lo vas a financiar? Tú deberías de incorporar dentro de la reforma fiscal posiblemente una figura impositiva que aporte para crear un fondo que financie eso y que eventualmente al término de 3, 4, 5 años, cuando tengas suficientes recursos, bueno, pues entonces sencillamente tú das por derogada y lo estableces en la misma reforma ese articulado del Código Laboral. Entonces, como tú ves, cada vez que tú agregas un elemento de esto, pues las decisiones, primero las negociaciones y el logro de la concertación se torna más complicado porque tú estás metiendo otros actores. Como quiera, tú tienes que consultar una reforma fiscal, sector laboral. Pero si es que tú vas a tocar el código laboral directamente, lo convierte en un actor, digamos, mucho más importante en un proceso de concertación. Pero lo mismo ocurre con el tema del sistema de pensiones. Entonces, en ese rompecabezas, yo te voy a decir lo que ha pasado. Mi visión. El tema nodal en términos de gasto es el sector eléctrico. 1.500 millones de dólares anualmente que representan prácticamente el 40% de la reforma fiscal. Pero tú no puedes eliminar la transferencia al sector eléctrico de golpe, porque para tú ir bajando las transferencias, tú tienes que ir haciendo unas inversiones de 150 millones de dólares más o menos en medidores anualmente. Digo 150 millones de dólares porque esa fue la capacidad de ejecución el año que nosotros tuvimos mejor logro en términos de instalación de medidores durante la administración de 2012 al 2020. Y digamos que esa capacidad se mantiene, que es capaz de ejecutar la distribuidora de energía 150 millones de dólares en la instalación de medidores. Tú necesitarías, en ese entonces se estimaba que tú necesitabas invertir 600, 700 millones de dólares. Eso te tomaría 4 años para tú desmontándolo. Entonces, eso no te va a aportar, y es una de las discusiones que yo tengo con los mismos economistas, porque también aquí hay un tema de objetividad. Yo no puedo venir a sentarme aquí a hablar cosas y decir, vamos a eliminar el subsidio eléctrico, que con eso vamos a resolver la reforma, porque no es cierto. No es cierto, es un tema que va a tomar tiempo, y lo otro sería hacer un ajuste brutal en términos de la tarifa eléctrica, y por razones de gobernabilidad, eso tampoco lo va a hacer el gobierno, como no lo hizo el gobierno de Danilo Medina tampoco. Porque Danilo Medina en el año 2012 estaba dispuesto, incluso yo mismo y un grupo de técnicos que lo acompañábamos, le propusimos que fuéramos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y hubo reuniones, el fondo vino en septiembre del año 2012 al país y se avanzó de manera preliminar en una negociación. Nosotros entendíamos que eso era lo mejor. ¿Y cuál fue la decisión que se adoptó? Que no, porque la condición del fondo era que en esas condiciones un gobierno cuestionado por la situación que encontró, que todos conocemos, de pronto cómo iba a ser un reajuste en la tarifa eléctrica. Y ahí se tomó la decisión, por razones de gobernabilidad política, de no ir a un acuerdo con el fondo y no ajustar la tarifa eléctrica y hacer un ajuste excluyendo el sector eléctrico con el resto del gasto público. Y entonces ahí ejecutamos, nos dedicamos durante 2 años a ordenar las cuentas fiscales sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional en el marco de un plan diseñado como si fuera un plan de ajuste al estilo del Fondo Monetario Internacional, pero sin respaldo del Fondo Monetario. Precisamente, don Luis, hablando de esos organismos internacionales, ¿hasta dónde obliga y presionan esos organismos internacionales al gobierno, al presidente, a que haga una introducción de reforma fiscal? No, déjeme decirle algo. Ningún organismo internacional hoy día, ya un gobierno como República Dominicana, lo presiona. Lo presiona y le dice esto es lo que usted tiene que hacer. Eso no es verdad. Un gobierno puede utilizar la presencia del Fondo Monetario Internacional precisamente para buscar apoyo en la población, para buscar legitimidad, porque si el fondo le valida y le dice que se requiere una reforma, pues eso va en la dirección de el apoyo que el gobierno requiere de la población. Pero también hay que entender la función de... Aquí hay una misión del Fondo Monetario Internacional. Esa misión del Fondo Monetario Internacional viene con un mandato, porque tampoco no es que ellos inventan una agenda cuando llegan aquí al país. La gerencia del Fondo Monetario Internacional, cuando va a salir una misión, le dice
en los objetivos de esa misión, se la define. Entonces, recordemos la función del Fondo Monetario Internacional. La función del Fondo Monetario Internacional es mantener la estabilidad del sistema financiero mundial. Entonces, definir la capacidad de repago de un gobierno va en la dirección de fortalecer el sistema financiero mundial. Un gobierno que cae en situación de incumplimiento pues va a afectar instituciones financieras a nivel mundial, sobre todo si es un país más grande, digamos que República Dominicana, el caso de Argentina, que es un caso que conocemos todos, yo creo. Entonces, el Fondo Monetario es un organismo que por su credibilidad, muchos inversionistas, tenedores de instrumentos de deuda del gobierno dominicano, se acercan al Fondo Monetario Internacional, llaman al Fondo Monetario Internacional y le preguntan al Fondo Monetario Internacional cuáles son las perspectivas de la economía dominicana para invertir y comprar instrumentos de deuda. Y entonces a partir de eso, ellos fijan el precio, los intereses que están dispuestos a cobrar. Entonces, en ese sentido, el aporte del fondo es importante. No porque ellos presionen al gobierno directamente, aunque sí, cuando ellos se sientan delante de las autoridades del gobierno, ellos le dicen, nosotros creemos que es conveniente que ustedes hagan una reforma. ¿Por qué? Porque ellos están en contacto con los inversionistas y ellos saben lo que esperan los inversionistas. Si ustedes quieren seguir colocando instrumentos de deuda en condiciones ventajosas, o sea, a tasa de interés razonable, a ustedes les conviene hacer una reforma. Finalmente, más o menos en ese término es que se lleva a cabo ese diálogo. Perdona, Gustavo, es increíble. Año tras año han planteado lo mismo, con algunos ajustes, tal vez. Reducir la inflación, sostenibilidad de la deuda pública, reforma del sector eléctrico, ley de responsabilidad fiscal, la misma receta, aumento de los ingresos fiscales, recapitalización del Banco Central, potencial de inversión en infraestructura y en capital humano, mercado laboral más flexible, lo mismo. La misma receta. Prácticamente están planteando ahora. Y eso, que en lo que hablábamos ahorita, no se ha planteado el incremento salarial. Luis, finalmente, el gobierno, como director del presupuesto que fuiste, hay un plan de contingencia ahora por el huracán Beryl. En términos porcentaje, ¿cuánto es el por ciento, verdad? Valga la redundancia, que se asigna a ese fondo especial, el Fondo Especial de Emergencia que tiene el Estado Dominicano para estos casos? Buena pregunta esa. Mira, en realidad lo que dice la ley es que debe ser equivalente al 1% de los ingresos del Estado. Hay un fondo de la Presidencia de la República que está destinado para eso y hay, además de eso, un fondo de emergencia, solamente para los casos de emergencia, que se activa a través de la declaratoria de emergencia por decreto que realiza la Presidencia de la República. Pero déjeme decirle algo. En realidad, cuando se enfrentan fenómenos como el que estamos enfrentando en este momento con una capacidad destructiva, esos fondos son insignificantes. Eso es la realidad. Eso no da ni para comenzar. No me digas. Sí, esos fondos normalmente son... Mírame, esos Ahora sí fondos estoy asustado, son... Luis. No, pero no tienen que asustarse porque tampoco no es que el Estado se está cayendo, el gobierno dominicano no se está se está desplomando. Mírame, no se está desplomando, tampoco no es así, no es que el Estado, obviamente, porque gaste en deuda 1% más del PIB, porque hay un problema, un desastre, que yo espero que así no sea. Que yo espero que, por el contrario, estas cosas se alejen y provoquen poco o ningún daño al país. Con eso no ganamos nada. ¿Qué hacemos con empeorar las condiciones que tenemos? Pero la realidad es que cuando se presentan situaciones, eventos como este, pues en ese caso hay que darle libertad normalmente a la administración para que ellos enfrenten esa realidad. Porque lo que se previó en la ley y lo que se pueda aportar, porque hay dos cosas, tampoco no es que el 1%, por ejemplo, que podía tener asignado la presidencia, necesariamente está en el presupuesto. Eso está en la ley, pero no necesariamente en el presupuesto. Entonces, ¿por qué no está en el presupuesto? Porque los ingresos no lo permiten. Si tuviéramos ingresos suficientes, posiblemente ahí pudiéramos tener 10.000, 15.000 millones y ya con eso pudiéramos avanzar, pero lo más probable es que ahí hayan montos mucho más reducidos que eso y entonces la capacidad de respuesta del gobierno
sea mucho más limitado. Luis, muchísimas gracias por este diálogo muy interesante, didáctico como siempre. Y por acá estamos a la orden. No, por Dios, para mí un placer, como siempre, compartir con ustedes, queridos amigos. Luis Reyes es exdirector del presupuesto, un técnico. Vamos a la pausa.